muy especial y que usted esté muy atento para que pueda hoy discernir en este mensaje que que pone el Señor en mi corazón poder entregar hoy a la iglesia, y que lo he titulado Mentes de Cristal. ¿Cómo se llama? Mentes de Cristal. Vivimos en una época donde vemos cada vez una sociedad más intolerante, una sociedad cada vez más inconforme, pero al mismo tiempo una sociedad, una cultura en donde todo debe ser aceptado, porque cada persona es libre de pensar como quiere y de hacer las cosas que quiere, y a nadie se le puede decir absolutamente nada sobre la forma en que vive o quiere vivir. Algunos sociólogos se han atrevido a mencionar que estamos en una época, y sobre todo le atribuyen a una generación que han denominado la generación de cristal. Y esa generación de cristal tiene una característica fundamental, y es una generación que es frágil y que se quiebra fácilmente. Y algunos sociólogos dan explicaciones para una generación y dicen: los nacidos entre 1995 y 2010 empezaron a ser parte de esa generación. Yo no sé cuántos de aquí están en esa etapa llamada la generación Z, nacidos entre 1995 y 2010, y dice algunos sociólogos es la parte de la sociedad que hoy vive más estresada en nuestra sociedad y que renuncia fácilmente a muchos de los retos y de las situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Dicen que actualmente una de cada tres personas manifiesta que tiene baja tolerancia a la frustración. ¿Eso en qué se traduce? En que una de cada tres personas siente un problema gigante cuando alguien les dice que no. Tiene baja resistencia a la frustración. Y parte de la explicación que hacen los sociólogos a esta generación en particular es porque pasaron de unos padres que tuvieron, los padres anteriores, es decir, la generación X, fue unos padres que decidieron decir: como a mí me maltrataron tanto, como yo no tuve nada, a mis hijos yo quiero que no les falte nada. Y han creado una generación, o se ha levantado una generación que todo lo quiere tener fácilmente. Importante decir que es un tema que ha permeado no solamente esta generación. Digamos que esta generación es la que está en el epicentro del análisis, pero es algo que ha ido permeando todas las generaciones y todas las aristas de nuestra sociedad. Hoy tenemos muchas facilidades
muchas más que antes, y eso ha hecho que nosotros también nos volvamos ansiosos en que todo en nuestra vida se tiene que resolver ya, rápido. No hay tiempo. Imagínense usted, o sea, los que les tocó teléfono fijo en la casa. Yo creo que aquí ya pueden levantar la mano los que tienen teléfono fijo. Pero una cosa era en los años 90 o principios de los 2000 decir a qué horas lo puedo llamar. Y otra cosa es hoy usted cuántas veces se comunica con este aparato. ¿En dónde lo pueden localizar? ¿Y cuántas veces usted ha salido de su casa sin que este aparato se le olvide este aparato y usted se devuelve? Y imagínese el nivel de estrés de una persona que se quede medio día o un día sin celular. A mí me ocurrió en Semana Santa. En Semana Santa yo me fui después de la vigilia y se me quedaron los celulares en la casa. Y yo iba para el Peñol. Y estuve tentado a devolverme hasta Sabaneta por los celulares, pero tomé una decisión. Yo dije, voy a hacer ayuno de celular. Estos 4 días voy a hacer ayuno de celular y no, voy a estar con mi familia, así es que el que me llame, el que me escriba, redes sociales, no voy a ver eso durante 4 días. Qué descontaminada me pegué. Pero hoy tenemos esta tecnología que nos facilita todo y todo tiene que ser rápido. Si uno piensa en las iglesias, ahora pensemos en las iglesias. Yo recuerdo cuando estaba muy pequeño que estaba empezando en el ministerio de alabanza y yo recuerdo que habían unos muchachos, claro que eran tremendos muchachos. Y el pastor llegaba y les decía, usted está en disciplina 3 meses, porque usted está muy cansón y usted vino y dañó la batería. Y el hermano y el muchacho decía, bueno, pastor, listo, acepto. Hoy en día usted le dice a un muchacho, usted está en disciplina 3 meses, ¿qué dice? En la iglesia me maltratan, me voy, no hay amor. Pero, ¿será que podemos hablar de esto en la iglesia Mentes de Cristal? Y yo quiero que usted revise hoy, en estos minutos, si usted tiene mente de cristal o usted está parado en la roca. Da el siguiente, por favor. Voy a hacer 2 preguntas de entrada. ¿Estamos ante una sociedad con mente de cristal? Piense en cuánta gente entra a los trabajos y renuncia a los 15, 20 días. Esto no es lo mío. A las carreras. Tengo un sobrino político. Me dice tío. Me dice, ¿cómo te fue en la universidad? ¿Entraste este año en la universidad? Tío, me salí de la universidad. ¿Pero cómo? Si el semestre empezó en febrero. La ingeniería no es lo mío, tío. Pues llevas 3 semanas estudiando, no sabes ni siquiera qué es ingeniería. No es lo mío, tío. Voy a buscar otra cosa que hacer. Estamos ante una sociedad con mente de cristal. Pero la segunda pregunta que me lleva ¿es la iglesia una comunidad permeada por la mentalidad de cristal? Es decir, esa mentalidad de cristal está hoy adentro de la iglesia. ¿Ha estado en la iglesia? ¿Pueden detectar ustedes algún hermano,
alguna persona, o pueden ustedes mismos decirse a ustedes mismos, yo tengo mente de cristal? ¿O conozco a alguien con mente de cristal? Las mentes de cristal, el cristal es algo muy bonito. Si usted compara el cristal con una roca, el cristal es muy bonito. Pero ¿cuál es la sensación del cristal? Cuando usted le dicen, vea, hay que transportar este vidrio de esta cuadra a la otra, un parabrisas de un carro, un vidrio de una ventana, ¿usted qué piensa? Dios mío, bendito. Se va a romper. ¿Sí? ¿Puede pensar eso usted? ¿Será que la Biblia habla de eso? Quiero invitarle a que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer los 3 primeros versículos sobre esto. Lo voy a leer en esta versión, que es la versión de las Américas, pero usted lo puede leer en la versión que usted tiene. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a qué. ¿Como a qué? Como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, dice la Reina Valera, viandas, porque todavía no podían ¿qué? Recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Hasta ahí. Puedes tomar asiento. Y quiero tratar 3 puntos rápidamente, de manera muy ágil, sobre la enseñanza de hoy. Y vamos a desmenuzar, como lo hemos venido haciendo últimamente, el texto. Vamos versículo a versículo, esos 3 versículos que nos enseña por qué el apóstol Pablo habla de esto. Lo primero es que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Y esto es muy importante entenderlo en el contexto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía unas características. La primera característica que quiero resaltar de la iglesia de Corinto es que era una iglesia con muchos dones, es decir, con talentos, con capacidades. La gente iba a esa iglesia en Corinto y encontraba personas hablando en lenguas. Encontraba personas orando por los enfermos y los enfermos eran sanados. Encontraba personas que podían orar y podían ver milagros poderosos aconteciendo allí. Entonces la iglesia se llenó de gente, mucha gente iba a la iglesia de Corinto, pero era una iglesia que el apóstol Pablo le escribió, dice la historia que le escribió hasta 3 cartas. En la Biblia registra 2 cartas, la primera y la segunda epístola a los Corintios. Y cuando uno hace el resumen de qué Pablo le hablaba a los Corintios, Pablo le hablaba a una iglesia infantilizada. Voy a ponerlo en la siguiente palabra: una iglesia inmadura. Una iglesia inmadura, que tenía la fragilidad de un niño. Primer aprendizaje: Dios puede manifestarse en la iglesia, Dios puede manifestarse en el pueblo, Dios puede manifestarse en un lugar. Eso no es sinónimo de madurez espiritual.
Segunda característica, ¿dónde quedaba la iglesia de Corinto? Pues quedaba en Corinto. ¿Y qué era Corinto? Corinto no es un pueblito, Corinto no era un pueblito. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de Gálatas, Galacia, eso era un pueblito pequeño. Pero cuando hablamos de Corinto, estamos hablando de una de las ciudades más importantes en el Imperio Romano, en Grecia. Era una ciudad que tenía 2 puertos y por ahí pasaba toda la mercancía importante hacia Asia y de Asia hacia Europa. Por lo tanto, era muy factible encontrar en Corinto gente de muchos lugares: griegos, romanos, judíos, asirios, porque es un lugar de alto comercio. Si usted ve hoy, por ejemplo, ciudades cosmopolitan, que les llaman esas ciudades, Nueva York, en Nueva York hay gente de todas partes del mundo, en París hay gente de todas partes del mundo, en Londres. Son ciudades donde confluyen muchas cosas porque se hacen muchos negocios, porque mucha gente de muchas partes está ahí. Pues la iglesia estaba ahí. ¿Y qué pasa cuando la iglesia está ahí? Pues que ¿quién llega a la iglesia? De todos los lugares. De todos los lugares. Y eso da pie al tercer punto. Era una ciudad pluralista desde el punto de vista religioso. Es decir, aquí no estábamos ante un Pablo que tenía que predicarle a personas que tenían una religión diferente a los judíos. Aquí había mezcla, habían judíos, habían romanos propiamente, había gente que creía en los dioses griegos, había una mezcla de religiones muy importante y con un alto nivel, comillas, cultural y de conocimiento. Es decir, los corintios no eran los campesinos, los corintios eran gente letrada. Por eso en 2 de Corintios, no lo vamos a leer, pero el apóstol Pablo les tiene que decir quién era él. Porque, como lo digo ahí en el renglón, era una sociedad basada en las apariencias. Ellos decían, ¿y Pablo? ¿Y quién es Pablo? ¿Quién nos va a venir a enseñar a nosotros de Dios? ¿Y quién es Pablo? Y Pablo les tiene que sacar todas las credenciales. Decir quién era Pablo, qué había estudiado, qué había hecho, para que ellos se tomaran el atrevimiento de escucharlo. Porque no escuchaban a cualquiera. Era una sociedad llena de apariencias. Donde privilegiaban las personas, cómo se vestían las personas, cómo actuaban las personas. Recuerden que cuando leemos en la Santa Cena, el apóstol Pablo los tiene que regañar, porque les dice, ustedes vienen a la Santa Cena y entonces los ricos traen manjares y dejan a los pobres sin nada, y los humillan con sus comidas, y ustedes se sientan aquí, arman su grupo y comen y se adelantan a comer y dejan a los otros mirando. Y les dice, en eso no está bien, porque era una iglesia de apariencias, una iglesia inmadura. ¿Sí? Y el apóstol Pablo, en el primer, dale la siguiente por favor, Daisy. En el primer punto que quiero tratar es fragilidad por carnalidad. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el texto. Dice en el versículo 1 del capítulo 3 que leímos, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué?
carnales. Aquí la palabra carnal en el griego es sárquicos. Y no se refiere, ojo con lo que voy a decir, porque uno puede pensar, uy, este Pablo les tiró duro, ¿cómo que carnales? Pablo no se está refiriendo necesariamente a hombres pecadores, maldadosos. No se está refiriendo a que son inmorales necesariamente. Porque la claridad la hace el apóstol Pablo luego de la coma. Dice, como a carnales, ¿como a qué? Como a niños. Como a niños. Es decir, el apóstol Pablo no está apelando a la inmoralidad de la iglesia, de los hermanos, sino que está apelando a su inmadurez. Les dice como a niños. Les tuve que hablar como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Es decir, el apóstol Pablo reconoce que ellos no son del mundo, sino que están en la iglesia, que han nacido de nuevo, pero que son ¿qué? Niños en Cristo. Y el apóstol Pablo les dice que él no pudo sino hablarles de esa manera, hablarles como a niños. ¿Y cómo hay que hablarle a un niño? Porque si usted le habla muy duro, ¿qué pasa? Hay que hablarle suave, ¿cierto? Hay que ponerse a la altura de él, hay que bajarse. Papito, mijito, ¿cierto? Y Pablo les está diciendo, yo les tuve que hablar así, porque Pablo dice, todavía no han desarrollado callo espiritual. Pero una fe es frágil, con esa frase que tengo ahí, cuando depende de cómo uno se siente y no de quién es Dios. Cuando el cristiano empieza a poner cómo se siente por encima de quién es Dios, empezamos a caer en fragilidad espiritual. ¿Y cómo se entiende eso? Y es, yo hoy no siento ganas de ir a la iglesia, pero tienes toda la posibilidad de ir. Pero dices, no tengo ganas. Pero recuerda que tú vas a la iglesia es a adorar a aquel que dio su vida por ti, que te salvó, que te está librando del pecado y del castigo del infierno, a ese Dios que creó el universo y que te creó a ti. Y cuando tú dices, yo siento que hoy no quiero dar culto a Dios, ¿es como te sientes o es realmente que tienes tu mirada puesta y entiendes quién es Dios? Piense usted que usted tiene en su casa un adorno muy bonito de cristal y tiene un bloque de cemento. Sin duda alguna el cristal es mucho más bonito que el bloque de cemento. Pero ¿qué pasa si el cristal se cae y el bloque de cemento se cae? El cristal se rompe. ¿Y qué pasa cuando el cristal se rompe? ¿Sirve para algo? Se va para la basura normalmente. Necesitamos tener unos buenos cimientos para no ser simples adornos de cristal
dentro de la iglesia. Piensa por un momento, si tu fe está puesta en la roca que es Cristo Jesús, o está puesta en el cristal de tu propio orgullo. ¿Tu fe está en Cristo Jesús o tu fe está amparada en tu propio orgullo, que es un cristal que se rompe muy, pero muy fácil? Punto 2. Esta no es. Punto 2. Dice, la intolerancia por rechazo al alimento sólido. Parece que se fue la prenda, aunque no era. La intolerancia, versículo 2, ¿qué dice? Les di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni ahora pueden. Ahí está haciendo referencia el apóstol Pablo. ¿A qué tipo de leche? Leche materna, un bebé. ¿Cierto? Un niño, un bebé. ¿Qué pasa cuando un bebé tiene 3 meses de nacido y usted le va a dar frijoles? ¿Qué pasa con ese bebé? Lo enferma, ¿cierto? Pero por aquí hay muchos riéndose, pero ya hay muchos aquí que no pueden comer frijoles después de las 7 de la noche. Los conozco, los veo. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esa noche? Se le devuelven los frijoles. La mente de cristal, escucha esta frase, la mente de cristal sufre de reflujo espiritual. Porque solamente escucha o ve o le gusta que le den lechita. ¿Y qué es lechita? En el Evangelio, ¿qué es la lechita en el Evangelio? Cristo murió por ti, Dios te ama, Dios tiene un gran propósito para tu vida, Dios quiere bendecirte, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Y eso es cierto, ¿cierto? Amén. Pero eso es lechita. Eso es lechita. ¿Qué puede ser un alimento sólido? ¿Ah? Cuando uno ya empieza a tocar, como se dicen, callos, ¿cierto? Y cuando uno empieza a hablarle a la gente de las profundidades, pero el apóstol Pablo dice, yo no pude hablar de las profundidades con ustedes porque ustedes son niños y solamente quieren recibir leche y todavía ni siquiera pueden recibir alimentos sólidos. El problema es que Pablo está hablando con personas que llevaban ya un tiempo recibiendo del Evangelio. ¿Qué pasa cuando un bebé ya tiene 1 año y usted solamente le da leche materna? Tiene 2 años, año y medio y usted solamente, y no le empieza a combinar. ¿Qué pasa? Ya empieza a generar un problema, ¿cierto? Y la iglesia de Corinto parecía que solamente quería recibir leche. Pero
Nosotros no estamos diseñados únicamente para recibir leche. Tenemos que recibir el alimento sólido. Alimento sólido. Pero hay personas que no quieren recibir el alimento sólido. Y solamente quieren que se les trate como bebés. Si un niño pudiera decidir, piensa en un niño pequeño, en un nieto, en un hijo, pudiera decidir cuál es el menú de su comida todos los días, ¿cómo sería su dieta? Comidas rápidas, dulces, mecatos. ¿Comería ensalada? Seguramente que no, ¿cierto? Y algunos creyentes quieren recibir predicación a la carta. Quieren recibir comida rápida. Quieren recibir bombones. Pero no quieren recibir llamados de atención. Y una mentalidad de cristal es aquella que se rompe fácilmente. Y muchas veces, muchos casos me han tocado a mí en esta iglesia. Cuando uno le dice a una persona, sabes, lo que estás haciendo no agrada a Dios. Tienes que cambiar, necesitas ayuda. ¿Sabe qué hace más fácil? Se va. ¿Es mente de qué? De cristal. ¿Y cómo se traduce eso bíblicamente? ¿Cómo lo dice Pablo? Carnalidad. Carnalidad. Por eso nosotros tenemos que saber afianzar nuestra fe. ¿En quién hemos creído nosotros? Y si nosotros hemos creído realmente en Dios, entenderemos que estamos en un proceso, que estamos en un redil. Pero ¿qué pasa si en el redil el pastor no puede jalar la oveja que se está saliendo? Si no puede quitarle la basura que se está comiendo, ¿qué sentido tiene el trabajo de ese pastor? ¿Y qué tan bueno y qué de tanta calidad va a ser ese redil? Si todas las ovejas pueden comer lo que quieran y se pueden salir en el momento que quieran. Hoy, cuando usted está en una red social, yo soy de los que tienen red social viejita. Yo no alcancé a ser ni TikToker, ni siquiera Instagramer. Facebook, viejita. Los que somos aquí, usted le pregunta a un muchacho de 15 años y tiene Facebook, no, ¿qué es eso? Pero los más mayorcitos, gracias por la palabra, tenemos Facebook. Y Facebook fue una red social que nació para que usted se encontrara con los amigos del colegio, con los amigos del trabajo, de la universidad, de la cuadra. De pronto usted ya se pasó de barrio y vamos a buscar los que eran de la cuadra, los que eran del colegio. Y pero últimamente se ha detectado por los estudios que se ha hecho de esa red social que la gente no está interactuando con los amigos ni con los conocidos, que ya la gente, el algoritmo
que crea una inteligencia artificial, te va poniendo en la pantalla de primero lo que tú quieres ver. Entonces, por ejemplo, si voy a poner un ejemplo, yo, Dani, empiezo a ver y me detengo cada que me ponen una cosa de fútbol. Entonces el algoritmo le dice a Facebook, métale más cosas de fútbol. Entonces salgo de la de fútbol y me muestra otra y me muestra otra. Y entonces aquí comentó este comentarista, luego me pone otro comentarista hablando del mismo partido y así. Entonces uno termina viendo, ay, me pusieron, ay, ve, tan chévere, ve, este Facebook está hablando de fútbol. No, no está hablando de fútbol el Facebook. Está hablando para usted lo que usted quiere ver. Si usted se detiene en canciones cristianas o en un testimonio, usted le empieza a seguir mostrando. A este le gusta como que lo cristiano, le va a poner cositas ahí para que siga entretenido. Y así con cualquier tema. Porque ya lo que maneja es el algoritmo. Usted lo que ve no es lo que están publicando sus amigos, sino lo que el algoritmo le quiere mostrar a usted. Pues eso ha permeado nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué empieza a pasar? Cuando el algoritmo falla, por alguna razón, porque eso todavía falla, y empieza a meterle a usted una cosa que usted dice, no, no, esto yo no lo veo. Empiezan a hablarle de, no sé, de concursos millonarios, o empiezan a mostrar mujeres semidesnudas, pues yo espero que eso no, usted diga, no, 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 eso no, ¿cierto? Y entonces empieza una cosa rara como que usted dice, esto no es lo que yo veo. Entonces usted le puede dar bloquear o cancelar. No quiero, y le pregunta, no, ¿usted no quiere seguir viendo contenidos como este? No, no quiero seguir viendo contenidos como este. Y usted bloquea. ¿Cierto? Bueno, nuestra sociedad, eso se ha trasladado al mundo real. Consumimos solamente lo que nuestro algoritmo, lo que nosotros queremos consumir. Y eso se ha vuelto muy de moda incluso en las iglesias. Esta iglesia ya no me gustó. Ya están predicando mucho de una cosa que a mí no me gusta. Y de pronto usted tiene una lucha con la moralidad sexual y están hablando mucho del pecado. Uy, no. ¿Sabe qué? Cancele esa iglesia, cancele ese pastor, vámonos para otro lado. Y eso está pasando. No resistimos lo diferente. Queremos estar únicamente con los iguales. Y eso es muy del ser humano. Lo que pasa es que ahora está más sobreestimulado. ¿A usted le gusta juntarse con los que le hablan cosas bonitas a usted? Con los que le soban el saco. Usted no quiere juntarse con el que muchas veces diciéndole la verdad le quiere hacer un favor. Pero usted se lo cancela, lo corta. Y hay personas que dicen, yo me voy de la congregación porque tuve una diferencia, tuve una dificultad con alguien. ¿Qué dice la Biblia frente a eso? Mateo 18:15. Mateo 18:15 es muy claro y usted lo sabe, pero se lo quiero recordar. Es una fórmula infalible. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca, es decir, si tu hermano te ofende, ve y habla con él a solas. Y si te escucha, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, ¿qué dice? Lleva contigo a 2 o más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil o publicano. No es al revés. Yo tuve un problema con Iván. Y
Y entonces yo empiezo, Freddy, ¿cómo te parece que Iván, ese Iván? Iván es más grosero ahí donde usted lo ve, hermano. Y lo ponen en los ayunos. Y lo ponen a hablar ahí, a presentar en la iglesia. Y Freddy, ay hermano, ¿cómo así? Entonces, aleja, imagínate lo que me dijo el pastor Dani del hermano Iván. Que que quien lo ve ahí, anotando ahí en las predicaciones y que va, eso es pura pantalla, por tramar. Hacemos al revés. ¿Qué tengo que ir yo a hacer con el hermano Iván? Venga, hermano Iván, eso que usted dijo, creo, si te escuché bien, no me parece, o tal. Entonces el hermano Iván, no, yo no quise decir eso, o cuadremos, o hablemos. Qué bien, has ganado un hermano. Pero no lo hagamos al revés, porque ¿qué va a pasar? Que el hermano Iván, ya como dio la vuelta por allá, de Mary le dice, Ivancito, imagínate que Julano me dijeron tal y tal cosa de vos. ¿Qué va a decir Iván? Ah, pero ¿cómo así? ¿Por qué no me abordó directamente Dani? ¿Por qué no me dijo? ¿Sí o no? No es al revés, es directamente. Ahora, puede pasar otra cosa, la Biblia dice, lo prevé, que yo hable con Iván, y perdón Iván, pues que lo coja aquí de parche en este ejemplo, y que Iván diga, no, que va, eso que usted está diciendo no es así, y yo no tengo que cambiar, yo soy así, y punto, me tiene que aceptar así como sea. ¿Puede pasar? Puede pasar. Puede pasar. ¿Qué dice la Biblia? El hermano Iván no aceptó eso. Entonces venga, hablemos con dos testigos. Y el hermano Iván puede que entre ya en razón y diga, no, sí, ¿saben qué? Ella estaba muy caliente. Ella estaba muy, pero yo reconozco. Listo, has ganado un hermano. Ahí queda el tema. Pero puede que el hermano Iván diga, no, me trajiste dos. Tampoco. Ahora, ¿eso ya es qué? Rebeldía. Rebeldía. Pero puede pasar un tercer escenario. Y es que el hermano Iván dice, no, ya hay otros dos ahí que, ¿sabe qué? Yo me voy. Y se va. ¿Y eso es qué? ¿Madurez o inmadurez? Mente de cristal. Y saben que voy a decirlo más directamente como lo dijo el apóstol Pablo. Es todavía tener no la mente de Cristo, sino una mente carnal. ¿Por qué? Porque ¿qué nos invita la palabra? Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdónanos, así como nosotros ¿qué? Perdonamos. No dice perdónanos, así yo no perdone a nadie, así yo no arregle mis problemas con el hermano. Dice perdónanos, así como yo arreglo las cosas. Versículo 3, para terminar y ser cumplidos con el tiempo, de Corintios. Dice, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo.
Lo acabamos de decir. Lo acabamos de decir. Y el apóstol Pablo lo hablaba incluso en un ambiente que está en el versículo 4 y que viene ambientado desde los capítulos anteriores. Dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. Había una división en la iglesia de Corinto sobre a quién había que seguir. Habían pequeños grupos en la iglesia de Corinto. Y cuando en las iglesias hay pequeños grupos que se soban el saco entre ellos, que se dicen solo cosas bonitas entre ellos, hay que tener mucho cuidado. Que eso sea comunidad y no que sea otra cosa. Porque cuando se forman grupos en las iglesias cerrados con los que me gusta hablar, con el algoritmo, los que me soban y yo les sobo el saco, que no se hable de otros grupos que no están en mi grupo, diga, fulano de tal. Ese fulano de tal. Porque yo soy de este grupo. De este grupo sí, todos son super nice, super buenos. Pero de los otros grupos. Y eso era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Yo soy de Pablo, los paulistas. Aquí estamos los paulistas. Los apolistas, aquí estamos los apolistas. No, el apóstol Pablo dice, ninguno, porque uno sembró, el otro regó, pero todos son de Cristo. Y hay que tener unidad. Amada iglesia, amados hermanos, revise si usted tiene la fe de cristal. Si alguien le dice, hermano, usted pilas con esto, y usted dice, ay no, ya, como que no es mi sitio porque ya me llamaron la atención, me voy. Que tu mentalidad no sea de cristal, que tu orgullo no esté por encima de lo que manda la palabra. Que tu orgullo, que tu ego no esté por encima. Recordemos que Dios resiste a los soberbios. Necesita que bajemos nuestros corazones y que sean humildes y parados sobre la roca que es Cristo Jesús. La roca que es Cristo Jesús. Si tú te has comportado como un creyente fluctuante, carnal, te invito a que revises y a que le pidas al Señor, al Espíritu Santo, que reafirme tu fe sobre la roca. Si tú siempre ante un problema lo que piensas primero es en huir, en irte, revisa cómo es tu fe, porque ¿cómo vas a crecer? Cuando uno tiene una herida y se demora a acabar de ajustar para ir al hospital, no va rápido. ¿Qué pasa con esa herida? Se infecta. ¿Qué tiene que hacer el médico cuando le llega una herida infectada?
y a veces no hay anestesia. Y duele, pero usted sabe que duele porque usted se demoró, porque a usted lo quieren aliviar, le quieren ayudar, no quieren que esa herida sane en falso. ¿Cierto? Pero a veces en lo espiritual no. Es una chamba ni la berraca y usted con esa chamba meses, años. Porque no quiero limpiar, lavar, porque duele. Sí, duele. Pero si no limpias y no lavas tu corazón, tu mente, tu alma, vas a vivir con la amargura y con la sensación de un vidrio roto dentro de tu corazón, de un cristal roto. Cristo hoy te llama para que pongas su fe en Él, no en las personas, porque esa es otra excusa que sacan también las mentalidades de cristal. Es que yo vi al líder tal y dijo tal cosa y hizo tal cosa Bueno, ¿tienes la mirada puesta en el líder tal o en Cristo? Tienes que poner una mentalidad de roca más que una mentalidad de cristal. Quiero que te pongas de pie y oremos al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo no sé si el Señor te habló hoy a ti directamente. Hoy tenemos un desafío en un mundo que está corrompido, perdido y cada vez más de cristal. Las personas se pueden sentir ofendidas por muchas cosas. Son fácilmente ofendibles. Pero Señor, tú nos invitas a que no seamos como niños espirituales en el sentido de la inmadurez, sino a que seamos maduros para poder resistir el alimento sólido que tú tienes para nosotros. Hay muchas cosas para tratar en la iglesia. Hay muchas almas a las cuales ir a rescatar. Hay muchos temas en los cuales debemos profundizar en el conocimiento de la palabra. El enemigo se está moviendo con astucia, como lo veíamos ayer en la Santa Cena. Y nosotros, en vez de estar aquí fortaleciendo el ejército de Dios, los soldados que van a pelear la buena batalla de la fe con la armadura, todavía parecemos en algunos casos que más que formando un ejército, estamos en una guardería de bebés espirituales. Y como dice tu palabra, Señor, el apóstol Pablo, que podamos hablar como adultos espirituales y no como niños recién nacidos. Señor, ponemos nuestra vida delante de ti. Perdónanos si hemos sido carnales, fluctuantes, si nos hemos desanimado y con ese desánimo hemos desanimado a otros, si hemos querido pasar de agache en la vida cristiana,
solamente recibiendo la lechita. Pero cuando nos dicen hay que cambiar, hay que transformar, hay que avanzar, hay que crecer, decimos, no, 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 no. Eso no es para mí. Perdónanos, Señor, que debiendo ser ya maestros, todavía nos tenemos que devolver en las cosas básicas del Evangelio. Ayúdanos a ser una iglesia madura en todo sentido, Señor. Una iglesia que avanza y no una iglesia que se estanca, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti, en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a pasar por el proceso, a permitir que tú hagas un proceso en nuestra vida, Señor. Y si aquí hay personas que aún no conocen del Señor, que están empezando a conocer, yo te invito y te digo, amigo, amiga, que no hay otro lugar, solo Cristo, solo poner nuestra fe en Cristo puede salvarnos y darnos una mejor vida, porque la sociedad es frágil, se pierde y cada vez los valores se pierden más y cada vez la sociedad va más desenfrenada hacia el mundo, hacia la destrucción. Solo nos queda aferrarnos a Cristo Jesús, que tiene palabras de vida. Señor, no nos sueltes. Ayúdanos a permanecer a tu lado y a crecer. Señor, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones y que la podamos poner en práctica desde ya mismo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Salude a la persona que tiene a su lado. Dele un abrazo de fraternidad, porque somos hermanos.